Tenemos que avisar que este va a ser un video diferente. Y si estabas esperando descubrir destinos nuevos, conocer un país, te pedimos disculpas porque a partir de este momento está empezando una etapa diferente en nuestro viaje. Así que por el momento la cuestión de descubrir va a quedar suspendida de alguna manera. Es que vamos a emprender una maratón de nada menos que 1500 kilómetros. Vamos a cruzar 3 países para cumplir lo que vinimos a buscar acá a Europa hace un año y casi medio atrás. Sí. La idea es ir a conseguir nuestro próximo motorhome. Quiero darme un momento para compartirte un poco, hacer una especie de confesionario, dejar registrado estas sensaciones que me están atravesando en este momento por el cuerpo, porque estamos a punto de dar como ese salto hacia la incertidumbre, estamos a punto de acelerar el paso al máximo y también de encarar este sueño con el cual inicialmente llegamos a Europa hace ya casi más de un año y que finalmente ahora parece que lo estamos pudiendo alcanzar. Veremos cómo se va dando todo, porque hay una serie de pasos que si se cae uno va a ser como el dominó, que si se cae la ficha para otro lado te estropea todo el plan. Porque para contarte el plan descabellado para seguir nuestra vuelta al mundo y que entiendas por qué es tan decisivo lo que estamos por hacer, tenemos que retroceder 3 meses atrás. Nos dio miedo meternos. Argentina. Cuando no pudimos cruzar a Turquía. No nos dejan entrar, están en este momento tramitando la salida nuestra de Turquía. En ese punto sentimos que había llegado el momento de tomar una decisión difícil de 3 preguntas. 1. Si el último año de viaje había sido tan difícil, ¿todavía teníamos ganas de seguir viajando? 2. Si en los más de 7 años que lleva este proyecto probamos diferentes casas y pasamos por tanto, ¿tenemos ya una idea formada de cómo es nuestro viaje ideal? 3. ¿Qué tenemos que hacer o qué tenemos que cambiar para acercarnos a ese viaje ideal? Esta es la última, dame la mano. La última. Así que con esas 3 respuestas, miles de conversaciones, planteos y algún que otro llanto, no te voy a mentir, decidimos ir a todo o nada. Es el momento de no desesperar, básicamente. Lo que tenemos que hacer es ver las herramientas que tenemos y ver qué posibilidades se nos va a dar de acá a los siguientes meses y las siguientes semanas y qué camino le vamos a encontrar. No soy de esas frases no estoy de acuerdo con esas frases que dicen si sucede conviene o todo pasa por algo. No las comparto porque es como dejar la responsabilidad hacia un ente superior. No sé, me suena raro. Lo que sí yo aplico en las cosas que van pasando por la vida es que precisamente las cosas pasan y uno es ahí donde tiene que ver todas sus herramientas materiales y emocionales para poder seguir apuntando hacia el objetivo que quiere. Todo este tiempo, mientras nos acompañaste a descubrir rutas increíbles a través de países de los Balcanes donde ya habíamos estado. Saldremos a navegar en el Jónico en una misión de exploración. Y mientras descubriste junto a nosotros otros países que fueron nuevos y nos sorprendieron increíblemente. Si hay un país que no me hubiese imaginado nunca que iba a llegar, es a este. Pasamos muchísimo tiempo sentados en las computadoras, investigando y organizando este plan que ya está empezando. Y también estuvimos acumulando los 90 días que necesitamos para entrar en el espacio Schengen y llevarlo a cabo. Estamos dando todo, organizando mucho. Ayer por ejemplo, llegamos a este lugar, estamos en Subotica, a unos, deben ser 5 kilómetros nada más de la frontera con Hungría, y dormimos en lo que es esta estación de un supermercado. Muy tranquilo. Pero claro, después de salir desde el lugar con el lago, con el río y demás, es como que llegamos acá, nos metimos en las computadoras y no filmamos nada, porque somos bastante aburridos, o bueno, no sé, al menos es como tan cotidiano para nosotros que no filmamos mucho de eso. Pero si te interesa conocer también esa cotidianidad, déjamelo en los comentarios, así le vamos dando un poco más de eso, registro más que nada, ¿no? A esa parte que para nosotros es tan cotidiana. Hoy entonces, finalmente, vamos a estar cruzando la frontera. En este momento estamos arrancando la camioneta. Sí, estaba paviando más que arrancando la camioneta. Le pedí a Guillo que un ratito para poder expresar estas emociones. Estamos a punto de empezar lo que podría ser una maratón. ¿Por qué no es una carrera? Es una maratón, hay que aguantar muchos kilómetros
Y esto de hacer muchos kilómetros sin conocer las políticas, recién vimos de que hay que pagar como un peaje para entrar, un peaje electrónico para entrar a Hungría, que es ahora lo que vamos ahora, y el no saber, desconocer un par de cosas que aumentan la tensión. A mí me pasa eso. Sí, como que es como que 1500 kilómetros en Argentina es como listo, lo hago en una tarde tomando mate, y acá hay que filmar, hay que mantener, digamos, como... Esto, el registro, la documentación también, o sea, esto más allá de que también es nuestro trabajo, hacer los videos y demás, nos sirve para después que nos queda de recuerdo. La verdad es que los mejores recuerdos o los más vívidos que tenemos en estos 7 años de vivir viajando vienen en base de lo que hemos filmado en videos, que hemos visto una y otra vez, y situaciones que los han impactado a ustedes, que nos dejan los comentarios, y poder registrar este proceso, esta hazaña en la cual nos estamos a punto de meter, que todavía no dije cuál es específicamente. No, sí, pero te da una ansiedad. Claro, ¿viste? Así que bueno, sí, estamos así súper movilizados, contentos, ansiosos y nerviosos también. Para adelante, vamos a arrancar el día. ¿Pusiste la casa de cambio para gastar el último dinero? No. Tenemos dinero serbio, así lo cambiamos acá, me parece. ¿Vos decís? Lo cambiamos de allá. Es que no es euro en Hungría, es forinto. ¿Qué querés, cambiarlo directamente ya por euro? Claro, yo decía que sí. Bueno, dale. How are you? Is to exchange dinars? Yes, for euro. Do you accept coin? Just paper, okay. Mientras avanzamos por los últimos kilómetros de Serbia, vamos conversando sobre lo lindo y sorprendente que fue cerrar la etapa del viaje por los Balcanes en este país. Podríamos decir que fue el escenario ideal donde recargar la energía necesaria para el gran desafío en el que ya nos estamos metiendo mientras nos acercamos a la frontera norte. La primera misión de nuestro plan consiste en salir de Serbia, volver a entrar en el espacio Schengen por Hungría y en tiempo récord atravesar Eslovaquia y República Checa para llegar al corazón industrial de Europa, Alemania. ¿Esto ya es? Sí. Esto ya es la frontera. Nos despedimos de Serbia, que tan bien nos trató. Vamos para Sadačka. He leído que el idioma húngaro es uno de los más difíciles de entender, así que si ya veníamos complicados, vamos a seguir en la misma. Bueno, atención absoluta. Operación Estamos a punto de entrar de nuevo en la eurozona Schengen. Sí. Desde agosto y saliendo también de los Balcanes, de esta zona que fue refugio en agosto de 2025 cuando se nos acababa el tiempo en Schengen, donde después fue también refugio cuando en Turquía no nos dejaron entrar, y también me empecé a sentir encerrada por estar dando vueltas en la misma zona, pero realmente hemos aprovechado un montón todo este recorrido. Ojalá hayas disfrutado vos también todos los videos, hay un montón de videos para rememorar, y bueno, nos toca el trámite para salir. Ay. Salidas, vamos con los pasaportes. Bravo. Zdravo. Svala. It's okay. Adiós, Serbia. ¡Mua! Nos fuimos de Serbia. Ay, ¿cómo se dice hola? No, ni idea. Yes. Nos tienen que tomar los datos. Sí. Hello. Luego de una atención súper amable por parte de los oficiales capos húngaros, totales.
En este preciso momento, rodando por ahí, está haciendo nuevamente su ingreso oficial al espacio Schengen. Adiós. Ese era el principiante. Sí. Así que, mi amor, un nuevo ¡Felicitaciones! país. Estamos en Hungría. Y esto se va a poner intenso porque tenemos, ¿cuánto? Como unos 1500 kilómetros que hacer en los próximos días. Un Ferrari. ¡Wow! Ay, no llegué a filmarlo. Bueno, no importa. 1500 kilómetros tenemos que hacer en ya. ¿Para qué? Para cambiar la forma de viaje de rodando por ahí. Vamos a transmutar una vez más. Sí. Lo que estamos preparando es, ya estamos en este momento metiéndonos de lleno a lo que es la preparación, la acción en la siguiente gran etapa de nuestro viaje para seguir la vuelta al mundo, para seguir a pesar de todas las trabas burocráticas que nos quieren poner. Estamos acá metiendo el pecho una vez más, juntos, haciéndonos mucho el aguante y agradeciéndote a vos que estés del otro lado. Así que vamos con todo a ver qué va a pasar ahora en Hungría. Primeros kilómetros entonces en rutas húngaras. Hemos descorchado el mate para ir avanzando tranquilitos. Bajar un poco los nervios, ya pasamos la frontera, ya estamos adentro. Después ya no va a haber fronteras tan No va a haber tensas. cuestiones burocráticas en las fronteras que hagamos de ahora en más. Y tenemos que mantener un poco también el control sobre la situación, porque como decíamos recién, o sea, son muchos pasos, cada uno con su posibilidad de que salga mal, pero con nosotros en contra de lo que salga Claro, mal. nosotros empujando ahí Claro, para destrabar la cuestión y aguantando la que venga, ¿no? O sea, sé que estamos hablando muy así, muy bonaerenses, muy argentinos bonaerenses, pero es en este momento donde toda nuestra experiencia, aguante, donde toda nuestra tenacidad va a ser puesta a prueba y vos vas a ser testigo de todo lo que pase en los siguientes días. Algunas cuestiones de estos primeros kilómetros en estos primeros kilómetros en Hungría que tenemos que tener en cuenta es que las rutas aquí, según cuál estés agarrando, tenés que pagar un peaje electrónico. Al igual que nos pasó en Bulgaria cuando hicimos el corto recorrido por ese país, donde toda la red de rutas está cubierta por lo que es el peaje. Acá no pasa lo mismo, sino que solamente las rutas principales, lo que son autopistas. Entonces, nada, tener estamos yendo ojo. por una Sí. secundaria o Sí, terciaria. igual va súper bien, mirá. Un lujo. Son sistemas de control electrónico con cámaras, no es que hay una persona, un peaje. También hacíamos muchas comparaciones con lo que son, por ejemplo, los peajes en Bolivia, ¿no? ¿Te Sí. acordás? Tenemos desde ahí un palo, una piola atando que llega hasta la casita desde donde tiran o sujetan la piola para dejarte o no pasar si pagas o no el peaje. Acá directamente no hay personas, es por cámaras que te detectan. Entonces, bueno, por el momento como no vamos a agarrar autopista, avanzamos. Y vale unos $25 por día. Si compras un día, $25, lo cual nos parece muy costoso. Y si compras 10 días, son como unos 30, una cosa así. Pero no vamos a estar tanto en el país. La idea de hoy, precisamente, el mate es el incentivo para hacer kilómetros. En sí, lo que es el paisaje a través del parabrisas no ha cambiado mucho, sigue siendo una zona bastante rural, tranquila, sin grandes ciudades. Por lo que tenemos entendido, lo que es el sureste de Hungría es como una gran llanura. Hemos visto algún que otro venado por la ventana, unos conejillos por ahí y nada. A mí me hizo acordar a Buenos Aires un toque. Sí, hay como más árboles que en Buenos Aires, pero se ve que ya estamos extrañando tanto que cualquier cosa la veo como yo. Sí, yo creo lo mismo. Venimos hablando mucho de dulce de leche, de asado, bueno, eso ya es cosa de todos los días, pero hay paisajes o hay pequeños rincones que están despertando como esa nostalgia.
vamos a cargar combustible en lo que es Hungría. Serbia era un poquito más caro, por eso decidimos cargar acá. Acá está unos $2 el litro, mientras que ¿Qué sería el equivalente a la moneda local? Unos 615 forintos húngaros. Porque a pesar de ser parte de la Unión Europea, Hungría mantiene su propia moneda. Max Motion o diésel normal. Max Motion 6.96. 6.96, sí. ¿No estaba 6.15? Sí. Vamos a seguir a buscar el 6.15, dale. ¿Por qué 6.96? Bueno, es lo que está acá, qué sé yo. Ah, pero allá dice 6.15. Claro. OMV Diesel 6.15. Bueno, igual tengo que cargar, o sea, voy a cargar las 15. ¿Qué es Full Price Cap? Gracias, hola Fly, ya sabes, para próximos viajes. Hola Fly, el código rodando por ahí te da un 5% de descuento. Hemos cambiado de falso administrativo, cambiamos de país, sin problema. El mismo chip, como nos cubría para es un chip regional, nos cubre para toda Europa. Nos daba servicio en Serbia, también nos da servicio en Hungría, también en los países que se vienen, así que nos despreocupamos de eso, que realmente que nos viene ayudando un montón. Precio húngaro. Acá dice, ¿ves? O sea, el OMV, el diésel a 6.15 es solamente para directo del tanque a vehículos de placa húngara. O sea, a mí me cobran más caro. La coña. Danubio. Hemos llegado a Győr, creo que se diga así. Es una ciudad que se encuentra al norte de Hungría, noroeste. Hoy en total hicimos unos 256 kilómetros y pasamos de la frontera sur a la frontera norte. O sea, mañana lo más probable es que ya avancemos hacia otro país. Y la realidad es que quizás te parezca una locura, pero el tamaño que tiene Hungría es bastante pequeño. Para hacer si fuera una provincia de Argentina sería muy parecido a Entre Ríos. O sea, lo pasás en un día. Y si fuera, por ejemplo, una provincia de España, es como el espacio, es como Castilla y León, más o menos. De hecho, Castilla y León creo que es un poquito más grande. Así que bueno, empezamos a andar y cuando me di cuenta que no iba a poder ir a Budapest porque era difícil, porque nos iba a demorar, ya fue, apuntamos hacia nuestra siguiente misión, hacia el objetivo, hacia Alemania estamos yendo. Y bueno, acá se ha largado a llover, intentamos ir al shopping, conseguimos un estacionamiento bastante bueno, tranquilo y gratuito, eso es importante. Ya en esta zona de Europa no empieza a ser tan fácil conseguir lugares libres o gratuitos. Y entramos al shopping y la verdad que fue un fiasco. Es súper aburrido, pero esto llamó mucho la atención. Es como que vos pones la moneda y no hace falta que te compres todo el perfume entero, sino que directamente, ¿qué será? ¿Acercás la cara? Sí, es como perfumes súper chiquititos. O sea... Claro, hacés la demostración. Yo pensaba que te tiraba perfume, que te daba un perfumito. No, te tira el perfume. Es peor. Gigante como una casa. Y acá está el precio, no tengo idea cuánto sale, pero ves, te vale 400, 350. ¿Qué tenés que...? Claro. No. Después acá que sigue. Esta es como la... Claro, porque una vez que te perfumaste y funcionó, porque te fuiste a dar la vuelta ahí acá en el shopping, te das cuenta que necesitas, claro. Y tenés forros, test de embarazos. Bueno. Y para la gripe. ¿Tenés descargados ya tus países? Sí. Obvio. Míralo.
Mirá cómo me chamullas. La tarea del día es recorrer en los mapas de los países que tenemos por delante hasta llegar a Alemania, porque estos países tomaron como modita, como novedad, la del billete Vignette electrónico. O sea, como un peaje electrónico, tienen como una red de peajes electrónicos, el cual lo tenés que cargar previamente o hay cámaras que te multan y lo agarraron todos. El tema es que es como que uno necesita cruzar el país, tenés que andar averiguando cosas. Es molesto. Y en realidad supone una organización, sí, una forma de planificación que no estamos acostumbrados, o si querés ahorrar tiempo es pagar sin que te importe cuánto. El asunto es que quizás uno, por ejemplo en Sudamérica, está acostumbrado a que está la casilla de peaje, entonces te subiste a la ruta y apuntaste, vas, pagás y sabes que vas tranquilo. Acá no podés ir tranquilo. Te no confundiste y te la pusieron. Exacto, hay cámaras y demás, te encontraron una forma electrónica, entonces tenés que estar igual vos entrando a la página, viendo por dónde vas a ir, si la ruta necesita o no, y a su vez pagar. Creo que hemos establecido un nuevo récord personal en la demora para organizar una ruta, pero ya tenemos el recorrido. Para definir hacia dónde vamos, tuvimos en cuenta gastos de combustible, gastos de estos e-vignettes, que es el peaje electrónico, y las distancias a recorrer, buscando también si el país tenía rutas alternativas o autopistas, y con toda esa información, esta es la ruta a grosso modo que vamos a estar haciendo. En esta zona de aquí nos encontramos de Hungría, en el norte casi saliendo, un pedacito vamos a avanzar por Eslovaquia y luego atravesaremos Chequia. Ahora en Eslovaquia lo que me toca, mientras ya arrancamos, es ver si hay rutas alternativas para no pagar el vignete por un solo día, y ya lo que es República Checa sí lo vamos a estar pagando, cuesta aproximadamente unos 10, 12 euros, 10 días. Lo que fue difícil también es porque, por ejemplo, era más económico en cuanto a peaje ir por Austria porque había que pagar uno solo, pero después te queda repostar combustible en Austria, que es muchísimo más caro de lo que viene siendo estos países que Checa y Eslovaquia. Pero también había que averiguar si era como en Hungría, como donde estamos ahora, que tienen un precio para extranjero, lo cual no sabíamos, aún averiguando en las páginas del precio del combustible internacional. Y encima, poniendo esos datos, averiguamos que creo que en Chequia o en una de esas dos cambiaron ahora el precio del combustible, y antes era para extranjeros otro precio, y a partir de hace 10 días eso cambió. O sea, hicimos una investigación sociocultural, política y económica del país, de 3 países, para averiguar la ruta. Cosa en nuestra vida nos pasa eso. Nunca nos había pasado eso. Así que bueno, se suman esto al desafío de organizar la ruta. También estamos esperando a ver si el lugar donde vamos a visitar, que tenemos para llegar a Alemania, nos responde o no, si tenemos que ir ahí, si se suma otro candidato para ir a ver. O sea, sobre la marcha, respirando profundo y con paciencia, porque esto también te pone ahí como a prueba. Sí, todos los días construir, digamos, el paso a paso. Es molesto, no voy a decir que no, pero bueno, plata o tiempo, como decimos siempre. Plata o tiempo. ¿Llegamos a la frontera? Sí, no pasaron ni 10 minutos, y al ser Unión Europea, espacio Schengen, no hay ningún tipo de control. Abandonadísima. Qué placer, ¿no? Pasas así como si nada. Verla sucumbir en sus ruinas del tiempo, la frontera, a mí me da muchísimo placer. Así que, bienvenidos. ¿A dónde? Eslovaquia. ¡Vamos, Eslovaquia! ¡Vamos, Eslovaquia! Ya tengo más o menos la ruta que vamos a hacer. Hay unos tramos de carreteras que no se paga, así que vamos bien. Okay. Y
La ruta de hoy nos va a cruzar entonces. Arrancamos en un país, en Hungría, pasamos por Eslovaquia y nos va a terminar a dejar en República Checa. Aproximadamente unos 185 kilómetros hasta llegar a República Checa tenemos que hacer ahora. Bueno, me voy a poner, mientras andamos, a comprar directamente el vignete para República Checa. Y lo que quiero mostrarles es, por un lado, lo que vamos a hacer es comprar el billete que nos cubre por 10 días para estar tranquilos. No vamos a estar tanto tiempo, pero un día nos iba a quedar muy corto. Y cuesta unos 300 coronas, que por acá tenía la equivalencia. 300 coronas checas son aproximadamente unos $14.30. Deja de quejarte. Ya está. Ya pasó. Y pensé que iban a ser 3 euros, ¿viste? Como... No, bueno, son 10 días. Y luego lo que estábamos acá, uno apenas se pone a comprar tiene que validar de qué país está registrado su vehículo. Y me puse a chusmear y aparecen todos los países. O sea, si vos venís, por ejemplo, con tu vehículo argentino, de Antártida, de Angola, ¿de dónde? Antártida. Sí, dice Antártida, aparece el país. Vos por acá tenemos Argentina, vas a poder comprar también el vignete. En nuestro caso, en nuestra casa creo que es en Antártida los vehículos estén español, como Antártida. Yo tampoco. La nuestra es de España, así que vamos a proceder a hacer el pago. ¿La matrícula te la acordás? No. Algo que también quiero comentarles es que ese precio de 300 coronas es para vehículos con combustibles estándar. A medida que vos vas teniendo biometano, gas natural o, por ejemplo, si es híbrido o directamente completamente eléctrico o a hidrógeno, según lo que dice acá, los precios van bajando o te queda gratis. Si es eléctrico, no pagas nada para andar circulando. En este preciso momento estamos ingresando en la ciudad que es llamada el corazón de Europa, en esta ruta maratónica que nos está llevando para ver si podemos arrancar nuestra siguiente etapa como queremos. Vamos a estar pasando muy cerca de Praga, entonces dijimos, che, vamos a ver qué onda. Sí, había que venir para acá. Realmente no se nota, es como que parece un barrio movido, pero estamos prácticamente ya en el centro y aún así se la ve una capital calmada, al menos no en el núcleo histórico. Vamos a hacer una pequeña excepción en nuestra misión de la siguiente etapa de Rodando por Ahí, y hoy vamos a ir a descubrir entonces Praga juntos. Está buenísimo. Acá adelante hay uno, ¿no? Nos encontramos en la difícil tarea de encontrar dónde estacionar. Eso que ven ahí es un camper. Sí, ya los olfateamos. Esta plaza está marcada como punto donde poder dormir, pero claro, vimos con dos campers estacionados que pasan más disimulados, claro, que eso no pasa con nuestra casa. Sí, es una de las grandes debilidades del motorhome, que si bien tenés espacio, o sea, no tenés la versatilidad. Siempre tenés que andar buscando el lugar oficial para acampar y estás lejos. Siempre en los grandes centros quedas un poquito alejado. En cambio, con el camper tenés como esa dualidad, ese engaño de que si cerrás todo, que si no sacas todo, que nosotros somos muy... Sí, nosotros no nos explayamos por fuera del motorhome, pero si vas disimulado, como nos pasaba, qué sé yo, con la Kangoo antes de plotearla. O con la Ducato también. Bueno, ya me están tomando el pelo, dale. Pasabas desapercibido y podés quedarte un poquito más. En cambio con este no, guarda.
Bueno. Igual es tranqui, ¿eh? Pasa ya de que me enloquezco, no es que no me quiero mandar ninguna. Pero... Quédate acá por las dudas. No, tengo que ir para derecho, ¿no? No, dice contramano. Tengo que ir por allá. Bueno, cuestión que sigamos dando vueltas. Sí. Qué gente con estilos particulares que hay, ¿no? Sí, es como que es la primer capital que estamos haciendo ya de la zona Unión Europea y se nota el cambio de onda. Sí. Los edificios están buenísimos. Tremendo. Con mucha personalidad, está la mezcla esto de, vamos a decir, imperio austrohúngaro, que quedó la influencia, y con esa modernidad moderno, o sea... Muy bueno. Esa es la cara de preocupación en lo que es el lead en República Checa. Decime cuánto están los huevos, Yari. $11 el maple, que veníamos pagando 5. La cebolla, $1 con $1.70 el kilo, cuando lo veníamos pagando 60 centavos de dólar. la cerveza. No vi, ¿la viste vos? Es el supermercado más caro que conocí en mi vida. Es más, en algún momento pensamos que directamente no entendíamos los precios. Sí, pensé que estaba sacando mal la Lo cuenta. googleamos, después lo buscamos por otro lado el tipo de cambio. Y cuando ya habíamos hasta cargado nafta, diciendo, bueno, es este el tipo de cambio. Y por último le tuvimos que preguntar a Gemini, al chat GTP, porque directamente creíamos que había algo que estaba mal. Sí, como que... Es el doble de todos los leads. Y lo sorprendente es que es como pica en punta lo que es los frescos. O sea, como les mencionamos, las verduras, huevos, quesos, la carne estaba, el pollo, algo así como $6 el kilo. Sí. Así que, bueno, silbando bajito nos vamos a retirar del supermercado. Esto es un lead, o sea, esto es cadena... La cadena que veníamos comprando siempre desde España hasta la zona de los Balcanes donde conseguíamos. Realmente hay un salto brutal de precios, lo cual, bueno, esa cara es de qué carajo estamos haciendo. Cebolla, $2 el kilo. ¿$2 el kilo? ¿Y esto qué significa? No, ni idea. Cambiémosle el idioma. Español. Epa. Bolsa de plástico reutilizable, no hay paquete, embalaje original. Ah, te la van a cobrar, me parece. Bolsa de plástico. No, pará. Estos son $3. Sí, te suman 15, casi 16 coronas por la bolsa. ¿Es $1? Sí. Casi. No, pará, sacale la bolsa. $1 la bolsa. No es gracioso eso. No, no te dije que me ponga a llorar acá. $1 la bolsa, ¿sabes qué? Metete la bolsa. Arrancamos el día desde el estacionamiento del estadio abandonado de Praga. Nos encontramos en el corazón de República Checa en esta maratón que nos está llevando hacia encontrar, hacia ver si podemos hacer el gran salto y volver a cambiar de casa. La vaquita ya está arrancada, ya está funcionando y hoy parece que va a ser un día de ruta. Miren lo que es este paisaje. Decidimos que al menos lo que nos queda de República Checa vamos a intentar hacerlo por rutas secundarias o terciarias para ir viendo estos colores. O sea, esto a través de la autopista no se ve. Estamos a solamente unos 117 kilómetros de la frontera ya con Alemania. Ya sabemos que va a ser una frontera súper fácil porque acá ya no hay controles. Y bueno, a ver estos caminos internos que te muestran. Vamos dejando lo que fue Praga atrás, un obligado que queríamos frenar, más allá de esta maratón que nos estamos pegando, creo que haberla conocido fue increíble, una ciudad recontra asombrosa. Vamos a hacer como un video aparte, el próximo video, como para mostrártela, nos dejó totalmente con la boca abierta. Y Yo también no imaginaba. con esa sensación de
de querer quedarte, de querer seguir explorando. Realmente nos pasaba que a cada esquina que íbamos avanzando, Praga de pronto te invitaba a perderte por sus calles, nos sorprendía la arquitectura, los edificios, o sea, todo. Y además te deja también un poco esto de, te refresca el ver como para los costados y imaginar todo lo que te vas perdiendo, ¿no? Todo lo que vas avanzando en una de las regiones más ricas del planeta y nada, lo vamos dejando atrás, pero hoy la misión es otra, como lo venimos diciendo ya creo que bastante seguido, así que vamos a avanzar. La idea sería llegar a Alemania ya como para ya completar esto y empezar con un par de investigaciones antes del gran paso. Me parece muy loco como al lado de esta ruta, o sea, sin ningún tipo de guardarrail, de nada, está andando la vía del tren. Y es un tren que está andando, nos acaba de pasar. Increíble, ¿no? O sea, te distraes un poquito, encima los camiones vienen y se pone finito. Yo creo que el camión, yo y el tren no entramos. No pasamos. Sí. Es bastante angosto. Y también es como que al venir por estas rutas, nos estamos poniendo más atentos a mirar realmente al momento de cruzar las vías del tren si viene un tren o no, porque claro, uno que está acostumbrado a andar, sobre todo en Argentina, que hay un montón de rutas que pasas, pero el tren hace años, décadas que ya no pasa, acá no, hay que estar atento porque se ve que en República Checa, así como en Praga veíamos mucho tranvía, mucho, se ve que todo el país está conectado también a través de las vías. En Argentina te acostumbras a saber si pasa o no pasa el tren, si brilla el frente del riel. O sea, el plano del riel si brilla, está pasando. Sí. Acá no pasa, o sea, se usa. Y otra cosa es que recién estábamos explorando el mapa ya como para ir aterrizando, dónde vamos aterrizando cada día. Y realmente yo creía que en estas regiones de Europa iba a ser como en España, en Francia. Italia y en Francia, de que hay servicios para autocaravanas gratuitos en cualquier lado. Vos tenés donde descargar las aguas, cargar agua y si pagás también enchufarte la electricidad. Acá, que es de los lugares que más motorhome existen en el planeta, no hay, es muy extraño. Solamente hay parkings que se usan, pero no servicios de autocaravana como tal, rarísimo. Uy, mirá qué bonito este arco. ¿Y qué hay que entrar por ahí? Sí, sí. ¿Entramos? Sí. Por poco, pero entramos. Porque dice 3 metros. 3 metros 20 de ancho. Bueno. Estos Claro, estas cosas te las perdés si vas por autopista. Claro. Así que al menos si estamos pasando rápido por el país. Y al menos tomarle el color, ¿no? Qué sé yo, verlo por la ventana. Porque si no, no conocemos nada. Estos colores pasteles que usan Imperio acá austrohúngaro. no me gusta a mí. ¿Qué opinás vos? Y, o sea, yo pensando en fotografía o en quizás en los cuadritos típicos que uno ve de este tipo de construcción, me gustaría que sea un poco más saturado, más fuerte el Un color. toquecín más saturado, ¿no? Pero la te onda. da cierta tranquilidad visual, viste que los colores Sí. impactan también en eso. Ok, esto según internet es un trébol carmesí, una leguminosa anual muy utilizada como abono verde y forraje. Antes de cruzar la frontera vamos a aprovechar que el precio está bastante bien, ¿no? Acá en República Algo Checa. así de $2 el litro, pero cuando pasemos a Alemania. Alemania va a estar $3 el Si litro. cruzan hacia Alemania o Austria. Mirá, nos está avisando. Se pone a hablar. Estos teléfonos, o sea, ya les desactivé, van como 3 veces les desactivo para que no me escuche y lo siguen volviendo. ¿Cruzas a Alemania? Totalmente de acuerdo. Bueno, si lo dice el teléfono, estamos haciéndolo bien. Lo que sí nos estuvimos fijando
es que, por ejemplo, el precio de la comida es un poco más económico del lado de Alemania. O sea, como que hay tanto mercado, es tan grande que las empresas, supermercados y grandes cadenas se pelean para atraer a los consumidores. Entonces hay mucha más competencia y el precio se reduce. Donde quizás es un poco más conveniente acá es en la cerveza, pues estamos en el país que tiene el récord de consumo anual per cápita del mundo. Estamos hablando de unos 155 litros por persona al año, un montón. Y la cerveza entonces está más barata y la carne se dice que está un poco más barata que en Alemania. Pero ya supermercado quedará para hacerlo del otro lado. Lo raro, ¿no? Que uno se acostumbra a todo. Sí. Sonreír cargando combustible en República Checa. ¿Te acostumbras? ¿Qué vas a hacer? La frontera de Alemania está cada vez más cerca. Y aunque te suene exagerado, créeme si te digo que cada kilómetro que avanzamos es una pequeña victoria. Son 1000 metros más que nos acercan a la oportunidad de volver a nuestra esencia, después de haber atravesado un camino muy largo para llegar hasta acá. Lo bueno es que el paisaje sereno que vemos a través de las ventanas compensa nuestras emociones revolucionadas. Fue tan intensa la espera para acumular los 90 días como turistas, buscando la manera de conseguir nuestra próxima casa, que todavía no podemos creer que ya estamos metidos en esta carrera. Se siente que todo está pasando muy rápido, pero todavía nos queda la parte más crucial del plan por delante y debemos estar súper alertas para que ningún paso se trabe. Me animo a decir que este recorrido atravesando Europa fue la parte más fácil. Así que mientras nos acercamos a la frontera, la inquietud crece mientras intentamos controlar la esperanza. ¿Cómo venís? En menos de un mes se define qué pasa con Rodando por ahí y sabremos si estamos a la altura o no de nuestro sueño más loco. Todavía nos queda muchísimo por hacer. Desde intentar ver a la candidata, porque ya te advierto que esta no es una adquisición común, hasta resolver miles de averiguaciones que tenemos que hacer en persona, de un trámite que ni siquiera los europeos en su propia tierra se animan a hacer. Así que cruzá los dedos por nosotros y déjanos tu mensaje buena onda. Por primera vez estamos compartiendo todo el proceso de este cambio de etapa sin siquiera saber cómo va a salir este plan a todo o nada. Y los próximos videos van a ser súper decisivos. Así que activa la campanita si no la tenés activa. Y si querés enterarte todo antes, unite al club en rodandoporahí.com. Últimos kilómetros de este país. Y los nervios que me atacan, no. Mira, porque hay control, hay control, me pongo nervioso. ¡Ah! ¡Pum! No es por eso que me da nervios, sino por todo lo que implica para nuestro viaje estar ya a punto de cruzar. Estamos por entrar, tenemos luces, cinturones. Sí, bajamos acá un poquito. ¡Ah! Nos hacen parar. ¡Ah! Frenó. Hello. Can drive. Ah, okay. Thanks. Thank you. ¡Ah! Y en este preciso momento, Rodando por ahí, está pisando suelo alemán. Se define nuestro destino en este país, qué va a pasar o no. Estamos yendo a buscar nuestra casa, nuestra próxima casa. Estamos yendo a apostar porque este viaje siga dando la vuelta al mundo a nuestra forma, como queremos, bajo nuestras condiciones y a darlo todo. Así que realmente es como una de las fronteras más importantes que hemos hecho en estos últimos 7 años dándole la vuelta al mundo. O sea, es loco que no haya tenido cuestiones así burocráticas ni demás para hacerlo, porque nos permite directamente meternos de lleno en estos sentimientos, en dejarlos anotados. Estoy intentando compartir en las cartas que les mando todas las semanas cómo está siendo la parte emocional, ¿no?, de esta ruta, porque hay mucho en juego. Pero bueno, estamos contentos. Por lo pronto, re Alemania. Estamos en Alemania, chabón. Re lindo todo, re lindo Alemania, fue re bello.
Próximo video ya vamos a encarar las primeras averiguaciones, a ver si esto realmente que estuvimos tejiendo durante meses, este plan delicado, sutil, endeble. Sí, así, que depende de muchos agentes externos, burocráticos, a ver si lo podemos ir avanzando. Estamos a unos, vamos a decir, 400 kilómetros del destino donde tenemos que llegar para ver a la candidata, para ver si es posible, para ver si, bueno, si esto realmente va a tomar forma. Así que bueno, esténse atentos para enterarse cómo sigue todo esto.